Recibo un cordial saludo. El tema que voy a exponer es la minería y moneda en la época virreinal. Estudiante Daniela Merma García. Breve historia de la fundación de la Villa Imperial de Potosí. La imagen que podemos apreciar en la diapositiva es la ciudad de Potosí en 1758. El detalle de la pintura es de Miguel Berrío, que se encuentra en el Museo de Charcas, Sucre. A comienzo del siglo entre 1622 y 1625, en las calles de Potosí pelearon besánicamente vicuñas y vascongados por la posesión de las minas del cerro y no por supuestos motivos románticos. El nacimiento de Potosí no fue el corolario de ninguna búsqueda sistemática de riquezas, sino simplemente un azar de un acaso, cuando un indio Hualpa vio también por casualidad que en el lomo del cerro que llamaban ellos Sumaj-Orco, a la aproximación del fuego corrían gruesos hilos de plata. Y es por esto que no fue necesario que la población fuera fundada con las formalidades y ceremonias de estilo, para que los españoles se establecieran allí. No fue necesaria ninguna voz de pregón, ni el levantamiento del rollo y la horca o la firma de un acta de fundación. La convocatoria de las minas de plata fue como un llamado poderoso y a las pocas semanas del día del descubrimiento, el 15 de abril de 1545, ya estaban allí establecidos los españoles, procedentes de La Plata y Porco, en viviendas construidas apresuradamente al pie del cerro. El objetivo era la explotación de los recursos naturales de la zona. Para septiembre de ese año ya se encontraban más de 170 españoles y miles de trabajadores indios. Las vastas riquezas que se produjeron en Potosí pronto causaron una explosión demográfica con una población que llegó a exceder los 200,000 habitantes durante la época colonial. El Cerro Rico de Potosí llegó a producir el 60% de toda la plata minada a nivel mundial durante la segunda mitad del siglo XVI, que sumado a los bajos costos de producción del Nuevo Mundo y la alta demanda desde China, aportó grandes beneficios al Imperio español. Esto le valió a la población que su título como asiento de minas pasase al rango de Villa Imperial de Potosí el 21 de noviembre de 1561. La moneda en la época virreinal. Empezaremos esta parte con una frase de Fernando Baptista Gumucio que dice así: no es difícil imaginar, para no bordear los límites de la fantasía, lo que debió representar para la economía española y europea la llegada de miles de kilos de plata. En la diapositiva podemos apreciar una imagen. Esta es una moneda potosina de 8 reales del año 1649. Principalmente nos basaremos en Fernando Baptista Gumucio, que es un economista, tiene varios libros publicados sobre temas económicos y es un estudioso del sistema monetario colonial. Él dice que la economía minera y la acuñación monetaria fueron durante la administración virreinal actividades paralelas e individuales. Más aún, si recordamos que en el Nuevo Mundo, o sea aquí en América, solo fueron acuñadas monedas en metales preciosos y entre estos en Potosí, como en México, básicamente en plata fina, a diferencia de España. El valor nominal de cada moneda acuñada en la época virreinal no podía ser fijado en forma arbitraria por las autoridades administrativas, como sucede con los billetes o monedas en curso, ya que equivalía a su contenido fino, por cuya exactitud respondían los ensayadores de la Casa de la Moneda con sus bienes y, cuando no, con su propia vida. Ambas actividades estaban meticulosamente administradas y escrupulosamente contabilizadas, como consta en los documentos que guardan los archivos nacionales, de acuerdo a lo establecido por las ordenanzas y cédulas reales referidas al sistema monetario y el sistema de pesos y medidas para entonces y desde entonces vigente.
la producción de plata en Potosí. Aquí en la diapositiva podemos apreciar una imagen. Esta es la moneda llamada Excelente de Granada o Ducado, con los perfiles del rey Fernando y la reina Isabel. Solo puede establecerse la importancia del aporte argentífero potosino a la economía mundial, ubicándolo en el contexto mismo de aquella época en que el continente europeo en su totalidad confrontaba una verdadera hambruna monetaria. España en los 50 años anteriores al descubrimiento de América apenas pudo acuñar un promedio de 10 y 6 kilos de plata anualmente, conformando un cuadro de recesión crónica que reducía al igual y en forma sistemática rentas y salarios y por consiguiente los precios de alimentación y manufacturas. Las monedas en circulación llamadas blancas por su contenido de plata eran en realidad piezas negras de medio gramo de peso y de escaso poder adquisitivo. Todos los reinos europeos acuñaban monedas de cobre, estaño o latón, agravando aún más la situación creada por la falta de metales preciosos. Ya con el descubrimiento de América, el Consejo Municipal de Barcelona había dejado de acuñar monedas por falta de plata. Ahora, ¿qué quiere decir acuñar? Es imprimir un objeto de metal, especialmente una moneda o una medalla por medio del cuño, o troquel, o más fácil podríamos decir que es hacer una moneda, indicando además que no era un problema que afectaba únicamente al Condado de Barcelona, ya que estos son asuntos que afectan a todos. No es por lo tanto difícil imaginar lo que debió representar para la economía española y europea la llegada ya no de decenas ni centenas, sino de miles de kilos de plata. Además, la plata quintada, o sea, que había sido registrada para deducir el quinto real, equivalía entre el 65 y 75% de la plata producida, por cuanto la diferencia que escapaba al control fiscal se destinaba a la ornamentación de los templos, el uso suntuario doméstico o el contrabando. Según los funcionarios, constituía una seria avería a las arcas reales. Lo cierto es que el impacto de la plata potosina, amonedada o no, habría de tener efectos muy parecidos a los del shock petrolero de la década de los 70. En que precisó valores y monedas empezaron a volar como si estuviesen colocados en una cámara de vacío, enriqueciendo a pocos, empobreciendo a muchos. Pero desde ese entonces la economía mundial ya no sería la misma. Monedas virreinales. El sistema monetario español, a diferencia del sistema de pesos y medidas, asumido en su integridad por los pobladores de estas tierras, registró al cruzar el océano importantes y significativas transformaciones que precisaremos. Pese a que la economía precolombina estaba basada en el trueque, esta es una acción de dar una cosa o recibir otra a cambio, especialmente cuando se trata de un intercambio de productos sin que intervenga el dinero. O bien tenía únicamente como referencia de valor algunos productos naturales como la semilla de cacao entre los aztecas o las hojas de coca entre los incas. Bueno, apenas instaurado, el sistema monetario español tuvo que adaptarse a los usos y hábitos generalizados en el comercio de los indianos. Los reyes católicos, en forma casi paralela a la Guerra de la Reconquista, dictaron numerosas disposiciones hacendarias y monetarias en su propósito de estabilizar y uniformar la moneda española, hasta culminar en la pragmática de media del campo que pasó a constituirse en la pieza angular del ordenamiento monetario español, tanto en lo referente a las monedas de oro, que eran llamadas excelentes de la Granada, como a la de la plata, denominándolas reales. Las monedas de oro
allí autorizadas para su acuñación fueron llamadas excelentes de la Granada, con un peso y contenido fino muy parecido a los ducados venecianos, porque se ha encontrado que las monedas de ducados son las más empleadas en todos los contratos, en tanto las monedas de plata reivindicaban el real en 1350 y 1369, con un peso de 3.32 gramos, autorizándose al mismo tiempo los submúltiplos de medios, cuartos y octavos de real para la acuñación de monedas de 1 gramo de peso. Pero al llegar la moneda a las Indias, encontraron los conquistadores, en primer lugar, que los nativos descartaron la acuñación de monedas de cobre tan comunes en España por parecerles tan mala, que hacían burla de tan poca cosa y no quisieron tratar con ella ni recibirla. Y en segundo lugar, mucho más importante todavía, fue la creación de los múltiplos del real, cuyo antecedente no estaba en España sino en América y correspondía al peso de oro de Tepushque, que en azteca significa cobre, y en realidad su contenido era de oro de baja calidad. Así, el virrey de México, don Antonio de Mendoza, dispuso que 8 reales sean iguales a un peso de oro de Tepushque, dando lugar a que seguidamente se acuñaran monedas de plata de 8 reales, moneda que bajo la denominación de real de a 8 o peso de a 8 reales, de 27,10 gramos de plata y de 930 milésimos, la mayoría de todas las monedas de uso corriente producidas hasta entonces, en poco tiempo pasó a constituirse en patrón monetario internacional por 300 años, y en Bolivia hasta la reforma monetaria del presidente Linares en el año 1859. Contenido fino de las monedas de plata virreinales. Aquí en la diapositiva podemos apreciar una moneda potosina de 8 reales de 1574 a 1575 por Alonso Rincón, que es el ensayador de esta moneda. La ley de la plata y el oro en la Europa medieval y la América virreinal era el peso de la semilla de cebada, es así como 20 gramos de cebada equivalen a 1 gramo de plata. Esta relación de peso servía para fijar el contenido fino de la plata, se expresaba en dineros, y del oro en quilates. La suprema ley del oro es de 24 quilates de fino, y estos se dividen en 4 gramos, por lo cual resulta lo mismo decir que 24 quilates de oro que 96 gramos o 1000 milésimos. A su vez, la suprema ley de la plata son los 12 dineros, y cada dinero está dividido en 24 gramos, por lo cual resulta lo mismo decir 12 dineros que 288 gramos de plata, que es igual a 1000 milésimos. Los reyes católicos señalaban que el real de la plata debía tener una ley de 11 dineros y 4 granos, y no menos, que equivale a 930 milésimos, contenido que con pequeñas variantes, o mejor dicho, devaluaciones, el real mantuvo constante y aún entrada la República. Los soles expresaban su contendio en dineros. Es verdad que el peso de las monedas, sobre todo las macuquinas, variaba debido a los cuartos cortados que los comerciantes practicaban en busca de sencillo, pero el contenido de la plata fue prácticamente inalterable en todas las monedas, cualquiera sea su denominación. Pesos y medidas virreinales. La imagen que podemos apreciar en la diapositiva es la Casa de la Moneda, que se encuentra en la ciudad de Potosí.
Los españoles trasladaron a estas tierras indianas un completo sistema de pesos y medidas. A su divulgación contribuyeron sin duda los regidores o inspectores municipales que a su cargo tenían el velar por la observancia de las disposiciones al respecto, bajo el nombre de fiel contraste, marcador o simplemente contraste. Las medidas para los áridos, granos o frutos secos eran de una complicada relación entre sí. La fanega de Ávila equivalía a 62 kilos, la carga a 92 kilos y la arroba de 15,50 kilos o 25 libras y cada libra de 460 gramos. Las medidas de longitud correspondían al tiempo en que el hombre pretendía medir con su cuerpo el espacio que lo rodeaba, en pulgadas, dedos, pies, codos y brazos. Hablamos de esto un poco en Historia del Arte. Así, 3 pies romanos hacían una vara de Burgos, es decir, 838 milímetros. Casi todas estas medidas están todavía vigentes en nuestro medio, pero ninguna de mayor persistencia y arraigamiento en el uso cotidiano que el marco de Castilla, sobre todo para los metales preciosos, cuyo origen se remonta a los albores de este milenio en que los alemanes ejercieron hegemonía continental en la producción de la plata, procedente de sus ricos así como dispersos yacimientos, dando lugar a que tanto la técnica como la terminología que estos usaban en sus explotaciones y secas se difundiese como referencia obligada a todos los mineros de la Europa medieval. A esta circunstancia debemos añadir la concentración en Colonia de la plata que el Rin recogía de los centros mineros, convirtiéndose en el mayor y más dinámico centro comercial y de acuñación de la Edad Media. El rey Alonso X, el sabio, en 1252 y 1248, no podía sustentarse a esa influencia germana. Al contrario, deseaba europeizarse para alejarse de las medidas y pesos usados bajo la dominación musulmana. Así que instauró el marco de Colonia como patrón de medidas de peso que desde entonces hasta hoy mantienen su vigencia. En los pesos, decían el rey, ponemos el marco de 8 onzas y en la onza la media, la cuarta y la octava, que en la libra hayan 2 marcos, que son 10 y 6 onzas, y ponemos la arroba en que haya 25 libras. En el quintal 4 arrobas, que son 100 libras. De esta forma y mediante la disposición toma cuerpo en la industria y el comercio de España y las Indias el marco de Colonia, llamado también de Castilla o Alfonsín. Toda la producción de la plata de Potosí está registrada en marcos de 230 gramos. Su conversión al sistema decimal es muy sencillo, por cuanto basta multiplicar los marcos por 230 gramos y luego dividirlos por 1000 para obtener de este modo los kilos. Marco de Castilla y sus equivalencias. Tenemos 230 gramos, 8 onzas, 1,5 libra, 64 ochavas, 384 tomines, 4.604 granos. Aún hoy en día, los plateros establecen el peso de la plata en marcos de Castilla y en general los campesinos en sus transacciones comerciales piden la mercadería transada sea en marcos al que llaman uchupalla, indicando uchupallanum pesacui, péselo en marcos. Eso significa. Los ensayadores de la ceca de Potosí. La imagen que podemos apreciar en la diapositiva es el peso de 8 reales, la ceca de Potosí, ensayado por Elgueta en 1651.
Este lleva una L coronada de contramarca por la devaluación impuesta por Nestares Marín sobre el escudo de Felipe III. Es don Antonio de Elgueta, regidor de la Villa Imperial de Potosí, ensayador y fundidor mayor de su Real Casa de Moneda y alcalde de Aguas. Las primeras monedas que ensayó Elgueta conservan la impronta de la moneda dudosa y solo a partir de 1652 se inicia el cambio de diseño a través de una transición de estilo ampliamente descritas en el tratado del Dr. Robert Mastalir, cuyo estudio fue realizado a partir de las monedas halladas en el naufragio de la Capitana. Luego, cuando quedó definitivamente establecido el diseño de la nueva estampa, con las columnas de Hércules y las ondas del mar, será el solitario ensayador y fundidor mayor de la ceca hasta el ocaso de sus días, siempre utilizando como su sigla de ensayador la letra E. Posteriormente tenemos aquí otra imagen que podemos apreciar en la diapositiva. Este es un peso de 8 reales de la ceca de Potosí, ensayado por Cejas en 1679. Se observa la C regrabada sobre la anterior sigla E de Elgueta. Lo mismo sucede con el 9 de la fecha. Se nota que fue grabado sobre el 8 de 1678. Bueno, este es el capitán don Manuel de Cejas y Antúñez, talla mayor, balanzario y ensayador mayor de la Real Casa de la Moneda de Potosí. El 18 de noviembre de 1678 recibió el título de ensayador y fundidor mayor de Casa Real de Moneda, por nombramiento hecho en su favor por el doctor Bartolomé González de Poveda, presidente de la Real Audiencia de Charcas, confirmando el ejercicio del cargo que ya venía ejercitando desde la muerte súbita de Elgueta, por nombramiento que recibió del teniente de tesorero don Juan Bartolomé Canal ante la urgencia de un funcionario que ejercite esta labor y así evitar que los trabajos de acuñación se detengan. La partida, que estaba en pleno proceso de ensayo y acuñación del capitán don Lorenzo de Nariondo y Oquendo, concluyó una semana después de su ingreso y aunque fue terminada por Cejas, se mantuvo la sigla E de Elgueta en todas las monedas acuñadas. Aquí podemos apreciar otras dos imágenes. Bueno, el capitán, estas son del ensayador, el capitán don Pedro de Villar y Murueta, un ensayador con dos siglas. Bueno, como podemos apreciar aquí, ¿verdad? Tiene dos siglas, DR, y en cambio aquí tenía la sigla C, que fue acuñada encima. Tomó como su sigla propia la B, la misma que empezó a ser utilizada desde agosto de 1679, y las piezas conocidas de este primer periodo son muy satisfactorias. En 1684, la Ceca de Lima vuelve a fabricar monedas, con la casualidad que el ensayador radicado en la capital limeña, llamado Francisco de Villegas, misma inicial que Villar y por tanto misma sigla de la letra B, de empezar así los trabajos en las dos secas. Podrían surgir problemas y traer confusiones, por ello de Villar dejó de usar la B el 14 de octubre de ese año y cambió por un monograma muy barroco compuesto por una BR, como ya pudimos apreciar en esta parte BR. Antes utilizaba solo la B, pero para que no exista confusiones empezó a utilizar la BR. Fusionadas, que empezó a utilizar desde el 16 de octubre de
de 1684, cuando se celebraba una partida de 3.341.000 marcos, o sea, 763 kilos, a cuenta del mercader de pastas Francisco Carreño. Bueno, la primera imagen es una moneda de peso de 8 reales de la Seca de Potosí, ensayado por Villar, como dijimos, aquí lleva su marca, en 1680, representado por la sigla B. Después tenemos peso de 8 reales de la Seca de Potosí, ensayado también por Villar en 1684, representado por el monograma BR, como podemos apreciar aquí. Y ya para ir finalizando, tenemos el transporte de la plata extraída de Potosí, del Cerro Rico de Potosí. Esto se hacía en las llamas hasta el puerto de Arica, desde donde eran embarcadas a España. Bueno, muchas gracias por su atención.